Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. Mi nariz despuntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Yo soy así, yo soy así, yo soy así. Hey! Hey! What are you doing? Get out of there! No, I wasn't about to jump. Move! Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. Podrán decir, podrán hablar, y no dirán que me engrupí por... Beautiful day, right? Right. Today, everything is gonna be perfect. I feel it. Yo soy así. Good luck! Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yeah, good luck. Yo soy así. Yo soy así. Entonces, Entonces, ¿vamos a hacer negocios juntos? tú puedes pedirme lo que quieras. Te lo doy todo, Mr. B&M's presidente. No, hazme la buena. Todavía no lo soy oficialmente, pero dame unas horas y ese puesto será mío. I need more passion. Passion. There it is. Beautiful. Perfect. Good. I'll give you a call. Give me a sec. Hey, what do you think? Is this the concept we're looking for? Looks great to me. If I need Armando's opinion, you should have been here by now. Just give me 5 minutes. 5-minute break, everyone. ¿Y? ¿Tenemos un acuerdo? Depende. Siempre y cuando vengas a firmar todos los documentos en persona. Perdón, Fanny, perdóname, pero es que tengo un photoshoot justo ahí y me están esperando. No seas mentiroso con este clima. Ah, te lo juro, te lo pagué $15,000 por 3 horas. No puedo llegar tarde. Miren, es más... 15 minutos. No puedo, de verdad. Ya me están marcando. Marcela, no me digas que le vas a contestar ahora. No, claro que no. Ella sabe que estoy trabajando. Mira, de verdad, no puedo, te la debo, sí. Esto queda pendiente. Perdón. Ay, es inútil, no me atiende. Bueno, igual debe estar complicado con la sesión de fotos, ¿no? Ay, Marce, si tú ya sabes cómo es Armando cuando está rodeado de modelos. Patricia, no vayas a comenzar. Armando me dijo que iba a cambiar y yo le voy a creer. Por eso me propuso matrimonio. Ay, está bien, pero déjame verlo, Marce. ¡Honey! Ay, el mío era más grande. Ay, maldito prenup. Bueno, pero ya, cuéntame, ¿cómo te lo dio? Ay, sí, fue súper emocionante. Este lugar está increíble. Y mucho más este puente. Sí, lo sé, lo sé. Marce, mira, he estado buscando el lugar perfecto, el momento indicado, el más romántico. Marce, tú has sido mi amiga, mi cómplice, mi compañera, mi amor. Y yo sé que contigo puedo lograr todos mis sueños. Tú me has cuidado y me has amado y creo que ahora me toca a mí. Yo quiero cuidarte y estar contigo el resto de mi vida. A ver, estamos hablando de algo muy serio. Sí, lo sé. De dar un paso más grande. Sí, y quiero darlo contigo. Mira, yo sé que no soy un santo y que tengo muchos defectos, pero yo quiero mejorar por ti. Quiero ser una mejor persona por ti. No, es que yo no quiero que tú cambies. Yo te acepto tal como eres, con tus defectos, con tus virtudes, pero estamos hablando de fidelidad, de lealtad, y, pues, Armando, tú No, Marcia, yo quiero estar solo contigo. ¿Qué? ¿Es tan difícil de creer? No, pero es que eres un coqueto.
A veces muy coqueto, Armando. Ey, no. Que yo sea atento y caballeroso con las mujeres es otra cosa, ¿eh? No me quieras ver la cara, ¿ok? No te estoy viendo la cara. Bueno, ya. Olvidémonos de todo, ¿sí? ¿Tú me amas? Por supuesto que te amo. Entonces, ya. Confía en mí. ¿Quieres casarte conmigo? Y le dije que sí. ¡Odio, Marcela! ¡Ay, wow! ¡Qué romántico! Pero, aguas. Ten cuidado, Marcela. Ya sabes cómo son los hombres. Son los perros desgraciados. Patricia, ya no vayas a comenzar, ¿sí? Ni se te ocurra hacer un comentario como de este delante de mis suegros, ¿ok? No, ¿cómo crees? Si ya sabes que yo soy políticamente correcta. Por eso mismo. Debí haber sido diplomática o así. Hello. Mua. Hola, Robert. Hola, mi amor. Marcela está hermoso. Ya sé. Armando siempre ha tenido muy buen gusto. También para las joyas, Ay, ¿eh? gracias. Ay, ¿verdad que sí? Marce va a ser la envidia de todo Manhattan. ¿Cuándo es la boda? No tenemos fecha todavía. ¿Qué? ¿Cómo que no tienen fecha? Ay, Marcela, te estoy diciendo que Armando es un perro desgraciado. Patricio. Es broma. Bueno, bienvenida a la familia, Ay. oficialmente. Gracias, Roberto. Yo, pues, no me imaginé nunca esta sorpresa de parte de Armando. ¿Ya ves? Nuestro hijo está madurando. Está listo para tomar el poder de la empresa. No te apures. A ver si esa madurez le sirve para la junta de hoy. A ver si lo eligen. ¿Qué les parece si nos vamos? Sí, vamos. Ay, sí, ya me despedí. ¿Mamá? ¿Ya llegaste al banco? No, me faltan unas cuadras, ya voy en camino. Ay, estoy tan emocionada con tu nombramiento, Betty. Le hubieras llevado a tu jefe los tamalitos que le preparé, mija. Para agradecerle por tu nuevo empleo. Ay, mamá, ¿cómo le voy a llevar tamales al presidente del banco? Además, técnicamente todavía soy una pasante. No me he nombrado oficialmente asistente de Mr. Kaufman. No sabemos si me van a dar el trabajo. Hoy mismo te dan ese trabajo, mija. Si ya le prendí su veladora a San Judas Tadeo. Sí, bueno, yo te llamo cualquier cosa, ma. Gracias, bonito día. Bye. I'm sorry. Where? Thank God. Where are you going? Hi. I'm sorry. I'm so sorry. She's fine. Have a good day. Bro, ¿dónde estabas? Se supone que estabas aquí para el photoshoot. Me dijiste que la cosa con los Parker era cosa de firmas, nada más. Sí, pero es que la reunión no fue con el padre, sino con la hija. Ah, that's my boy. ¿Bien? Qué bueno que empezaste bien tu día, ¿eh? Porque vas a necesitar la suerte, let me tell you. No te preocupes. Yo voy a ser el próximo presidente de B&M, ¿ok? Bueno, eso pensé yo hasta ver el plan de negocios de Daniel. Let me tell you, solid, ¿eh? Sólido por donde lo veas. Todo va a estar bien, no te preocupes. Daniel Valencia no le va a poner una mano encima a la compañía de mi familia. Yo sé muy bien lo que haría. Sí, sabes muy bien lo que voy a hacer yo, ¿no? You know where to find me. Excuse me, hold on a sec. Where's our stylist? Come here. Let me see. Daniel Valencia, experto en finanzas e inversiones que trabaja en reconocida hedge fund en Wall Street. Hedge fund. Por eso dije. Dedicado a comprar compañías en estrés financiero, está a punto de adquirir el control de B&M Fashion, empresa familiar que comparte con los Mendoza. Este experto en rebranding y turnarounds. Turnarounds. Por eso, radicales, acecha compañías acelerando las bancarrotas. Esto con el fin de comprarlas en remate, recortando personal y cambiando las marcas para siempre. Ay, ya ven, se los dije. Recorte de personal. Ese hombre es un chamuque. Dios nos libre de caer en manos de ese tipo, ¿no? ¡Qué horror! Ay, dichosa tú, Carmencita, ¿eh? Porque ya te jubilas y te puedes ir a disfrutar a tu familia a gusto. Ya aterrizaron los Mendoza. Sí, ya vienen a camino con Marcela. Ay, Dios mío. No, esto está peor que una revancha Canelo Golovkin. Pues hagan sus apuestas, chicas. ¿Quién creen que gane? Ay, yo creo que va a ganar el papacito de Armando. Bueno, además de ser muy guapo, es súper buena onda y nos trata muy bien. Cambia a Daniel Valencia. Ay, qué amargado es el pobre, ¿no? Ay, ese tipo de veras que no quiere ni a su madre. Que Ay, más descanse la pobrecita, pobrecita. Ay, no seas tan cruel, por favor, Sofi. Pobre familia Valencia.
Don Daniel, María Lucía y Marcelita quedaron huérfanos tan jóvenes. Ay, mira, será la manga del muerto. Yo lo único que les digo es que si el tal Daniel Valencia se hace presidente de esta empresa, nuestras cabezas van a salir rodando así como fútbol y se nos acabó la fiesta. Y la suya es la primera, Sofía. Y las de ustedes también, si siguen aquí en reunión social. ¿Cuál? ¿Acaso aquí no se trabaja? Sí, mucho. Sí, mucho. Pues entonces... Míreme. Ay, ya la cajeteé. Y hoy tengo el gusto de anunciarles la contratación de una nueva integrante a la gran familia del banco. Desde que llegó para hacer su pasantía nos ha sorprendido con su eficiencia, su talento, sus ganas de trabajar y con su belleza. Ana Labat, bienvenida al World Trade Bank. Y también quiero agradecer a nuestra otra pasante, Beatriz Rincón. Hiciste un buen trabajo. Te deseamos lo mejor en el futuro. En nombre del banco, aquí tienes una placa de agradecimiento y tu carta de recomendación. Estoy muy nerviosa por estas votaciones, Patricia. Mi hermana María Lucía, que fue incapaz de venir. No, pues claro, a la niña lo único que le importa es su cheque mensual y su bono anual. Ay, qué envidia. Yo quiero ser tu hermana y no tener que estar contando cada dólar. Ay, no seas exagerada, Patricia. Exagerada yo, Marce. Si yo podría ser la protagonista de Los Miserables. No, sí, y yo necesito que hablemos, Marce, porque... I need to talk with you, Marcela. Dani, qué guapo eres. Necesitamos hablar. Pero en privado. ¿Cómo fue la negociación con Parker? Lo noté un poquito preocupado por eso del cambio de la presidencia. No te preocupes, papá. Todo salió perfecto. Hijo, te felicito. Has aprendido mucho de este negocio. Gracias. Ya estoy listo para tomar las riendas de la compañía. Tengo muchos planes, papá, y todos los incluí en mi plan de negocios. Como te conté, desde hace tiempo quiero sacar una línea de ropa casual preta-porte y aquí están los primeros bocetos. Aquí están los primeros drafts y Hugo está tan emocionado como yo. Yo sé que es el momento y aparte de vender online y por catálogo, estoy dispuesto a abrir nuevos puntos de venta poco a poco, pero... Hijo, tranquilo, hijo. Escúchame lo que te tengo que decir. Yo no voy a votar por ti en esa junta. No te entiendo. ¿Vas a votar por Daniel? ¿Tú viste su plan de negocios? No se trata del plan de negocios. Yo pensé que confiabas en mí. Ay, no es una cuestión de confianza, hijo. Escúchate. O sea, tienes planes soñadores, planes a largo plazo. Cuando tú estás a cargo de una compañía y a cargo de muchos hombres, tienes que tener los pies en la tierra. En un par de años vas a tener mucha más experiencia y vas a ser un excelente presidente. Confía en mí. ¿Quién sabe qué pasa en un par de años con la compañía? Hasta parece que no conoces a Daniel. Ese tipo solamente le interesa el dinero, pero sobre mi cadáver, papá. Porque yo sí amo la moda. Y todo lo que sé, lo sé porque tú me lo enseñaste. Yo voy a llevar esta empresa a otro nivel. Y aunque no confíes en mí, te voy a demostrar que estás equivocado. Esto es una mentira. Armando te propuso un matrimonio para comprar tu voto y ganar la presidencia. Eso es todo. ¿Crees estúpida, Daniel? Armando y yo tenemos más de 2 años de relación. Nos amamos. Y lo que tú deberías de hacer, no te rías, ¿sabes qué es? Las paces con él. No solamente porque nos criamos como hermanos, sino que pronto va a ser mi esposo. ¿Y ya te dio la fecha de matrimonio? Ay, ya no empieces, Daniel. Mira, Armando va a cumplir con su palabra. Y lo quieras o no, nos vamos a casar. ¿Está bien? Vota por él y te vas a dar cuenta de que todo fue un error. Vota por Armando y vas a ver cómo te deja plantado en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque él te está utilizando. Convéncete, Marcela. Él no te quiere. Lo siento, señora Rincón, pero su niña nunca va a presentarse con mi grupo de bailarines. Pues mire, Madame Monique, eso debió de habérmelo dicho hace 2 años, que viene quedándose con nuestro dinero por sus mendigas clases. ¡Qué bien caras que son! Señora Rincón, el ballet es un arte sublime, delicado, elegante. No es para criaturas sin gracia, sin oído y sin belleza. Algunas niñas nacieron para brillar como las estrellas y otras para ver la función desde el balcón. Cuidado con sus palabras, vieja amargada. Que mi hija ya es una estrella para nosotros.
Y ella va a triunfar en lo que se proponga. Eso se lo digo yo. Vámonos, mi amor. Te voy a encontrar las mejores clases de Nueva York. No quiero hablar con nadie, Cuquito. ¿Qué les digo? ¿Que otra vez perdí algo que quiero por fea? Bueno, bienvenidos. Creo que es hora de que empecemos a votar. Perdóname, Roberto. María Lucía todavía no se conecta y no podemos empezar sin ella. No. Ahí está, ahí está. Ahí está. Hello. Hola, my loves. ¿Cómo están? Me disculpo de verdad por no poder estar ahí con ustedes, pero estoy en un ashram. ¡Ay, espectacular! Tienen que venir un día de estos. Bueno, me estoy conectando porque sé que están reunidos y quiero darle mi voto a Dani. Lil Bro, vas a ser el mejor presidente del mundo, yo lo sé. Estoy contigo. Los quiero a todos. Disfruten la reunión. Namaste. Vale. Bueno, ella ya ha decidido por quién votar. Ya ha empezado la votación. Mi voto va a ser para Daniel. El mío es para Armando. Mi voto es para Armando, of course. ¿Hay otra opción o...? Bueno, tenemos 2 votos para Armando, 2 votos para Daniel. Marcela, creo que tu voto es decisivo. No. Escúcheme usted a mí, licenciado. Llevo 30 años rompiéndome el lomo en este país, legalmente. Sí, adquiriendo una reputación intachable. Y yo no voy a permitir que nada ni nadie destruya lo que con tanto esfuerzo he construido. No, señor. No. Yo no voy a perder el respeto de mis clientes. Y mucho menos mi licencia de contador. ¿Qué no se da cuenta que puedo perder hasta mi trabajo? Haga lo que tiene que hacer. Yo no voy a aceptar que se me castigue por algo que no fue mi error. ¡Hijo! ¡Demetrio! ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? Sí, claro. ¿Qué pasó? Es que necesito que me ayudes con la escalera para poner la decoración, mijo. Sí. Déjame hacer una llamada. Ahorita voy. Bueno, ya, Ricardo, por favor. Por favor. Lo que hiciste fue un error, Marcela. Todos saben aquí que Armando no puede ser el presidente de esta empresa. Pero lo soy. Acéptalo. Gané limpiamente. No hay nada de limpio en la forma en que manipulaste a mi hermana. ¿Y ya les contaste a todos que le pediste matrimonio días antes de esta junta? Sí, ya sabemos todos el compromiso. Y estamos muy contentos. No tergiverses las cosas. Así no es. Me van a perdonar, Margarita y Roberto, pero yo no confío en su hijo. Armando no está preparado para ser presidente, no sabe nada de finanzas. Basta con ver su plan de negocios para darse cuenta. Va a llevar la empresa a la ruina. Ay, por favor. Tu envidia te está haciendo decir pura estupidez. La única estupidez es dejar que manejes la empresa de mis padres. No, de nuestros padres. Bueno, ya basta un poco de cordura, por favor. Acabamos de nombrar presidente a Armando, tenemos que apoyarlo hasta que cumpla sus nuevas obligaciones. En eso estoy de acuerdo contigo, Roberto. Como yo voy a ser el asesor financiero de esta empresa, Armando me va a presentar una vez al mes un informe financiero. No necesito niñeras para andar reportándole nada. Yo soy el presidente y necesito total autoridad de cualquier cosa que pueda hacer. Bueno, ya está bien. Como veo que no se van a poner de acuerdo por las buenas, mi última instrucción como presidente de esta compañía va a ser que hagamos juntas directivas cada 2 meses. Quiero informes financieros y operacionales de la empresa. Si al cabo de 1 año los resultados no son positivos, Daniel se va a hacer cargo de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Permiso.
hija, mira nada más. ¿Cómo, Betty? ¿No te dieron el trabajo? ¿No? No, ay, pero mejor. La paga estaba muy mala. No te preocupes, mi amor. Pero por ahorita vente, que te preparé unos tamalitos deliciosos. Deja tu caja por ahí. Vente. Es que no tengo hambre. No, yo sí, Miss Juli. Véngase donde me. Sí, ahí voy, Sí, Nicolás. vente, Betty. Hola. Hola. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.